Desde ahora está grabando. A ver. Una onda jamás puede modificar su frecuencia. Jamás la puede modificar. La onda va a salir de tu garganta y su frecuencia no puede aumentar ni disminuir. Entonces, la frecuencia de una onda se mantiene intacta. Existe una proporción entre la frecuencia y la longitud de onda cuando estamos hablando en un mismo medio. Ya les explico. ¿Ya? Déjeme cambiar el contenido de la pantalla. A ver, new share, whiteboard. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Lo que pasa es que tú tienes que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Ya? En este caso. La velocidad en un medio es la misma. Y para una onda la frecuencia siempre es la misma, por lo tanto su longitud de onda siempre es la misma. Una onda que sale y se mantiene en un mismo medio siempre va a conservar sus tres características. Eso es lo importante. ¿Ya? Una onda que está en un mismo medio siempre va a conservar sus mismas características. Pero si la comparan con otra onda que tiene distintas características, ahí podemos establecer una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Por ejemplo, una onda tiene una frecuencia de 20 Hz. Es un sonido muy grave. Y otra tiene una frecuencia de 100 Hz. Es un sonido agudo. ¿Qué relación tienen sus longitudes de onda? ¿Qué longitud de onda es más grande? ¿Qué longitud de onda es más grande? ¿Ya? En este caso estamos hablando de dos ondas que son distintas. Y está en el mismo medio, ¿no? Están en el mismo medio. Son dos sonidos que se propagan en el aire. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? ¿Ya? Creo que la de 20. ¿Ya? Y es correcto, la de 20 tiene mayor longitud de onda. La de 20 tiene una longitud de onda de probablemente 17 metros. Y la de 100 tiene una longitud de onda de 3,4 metros. ¿Sí? Entonces, de ahí viene como lo que ustedes saben. Acá viene lo que ustedes saben, que longitud de onda y frecuencia son inversos en un mismo medio. ¿Ya? Pero solo si ustedes hablan de dos ondas distintas. No sé si me explico. ¿Ya? Porque una misma onda, esta onda, solita, su longitud de onda y su frecuencia no tienen ninguna clase de proporcionalidad, son lo que son. ¿Ya? Pero si tú comparas dos ondas en un mismo medio, entonces a mayor longitud de onda, menor va a ser la frecuencia, o al revés. A mayor frecuencia, menor va a ser la longitud de onda. De ondas distintas. ¿Sí? Eso es lo que, el análisis que ustedes tienen que saber hacer. ¿Ya? Claro. Y esto es porque la velocidad siempre es la misma, lo que dijimos en el bloque Eso, pasado. eso. Eso, eso. A ver. Exacto. Entonces miren, porque si ustedes multiplican, ¿cierto? Longitud de onda por frecuencia, siempre les va a dar los mismos 340 metros. Los mismos 340 metros por segundo. ¿Sí? 17 por 20 son 340 y 3,4 por 100 son 340. Y esto es siempre que dos cosas están multiplicadas y son iguales a una constante, en este caso la longitud de onda por la frecuencia, están multiplicadas y son iguales a una constante, que en este caso es la velocidad del medio, y como yo les dije, la velocidad del medio es la velocidad del medio. Siempre es fija para un mismo medio. Entonces, siempre que ustedes tengan una magnitud A multiplicando a una magnitud B, y eso sea igual a una constante K, ustedes pueden decir que A y B son inversamente proporcionales a la constancia de K. Esa es una definición matemática. ¿Y esto cómo se expresa? También otra forma típica que lo pueden ver es que si, por ejemplo, si despejan A, van a tener que hacer K dividido B. ¿Sí? Si entienden ese paso, van a entender que decir esto de acá arriba es lo mismo que decir esto de acá arriba.
Y esto es como estamos acostumbrados a ver una proporcionalidad inversa. Porque si B aumenta, como está abajo en la fracción, A tiene que disminuir, ¿cierto? Porque si divido por un número más grande, el resultado de la fracción me da un número más pequeño, ¿sí? Y es exactamente lo que está pasando en este caso, solo con otras letras, ¿ya? No hay nada distinto acá. No hay nada distinto. Eso, muy bien. Igual vamos a revisar las preguntas. Ah, ya. Lo de A y B es simplemente que si dos cosas que se multiplican, por ejemplo, A y B, y son iguales a una constante, las constantes en matemáticas se expresan usualmente con K. Si A y B se multiplican y son iguales a una constante K que no cambia, estas dos variables se dicen que son inversamente proporcionales. ¿Y esto cómo se ve? Le dije que, por ejemplo, tomen la ecuación que estoy encerrando acá y despejen A o B. En este caso yo despejé A. A es igual a K dividido B. Y se puede ver por qué son inversos. Porque si B aumenta, entonces estoy dividiendo por un número más grande. Si yo divido por un número más grande, lo que obtengo siempre es un número más pequeño. En este caso, B está dividiendo K y el resultado es A. Entonces, si B aumenta, A baja. Eso es lo que quiero tratar de explicar. ¿Ya? En el sonido tiene una implicancia un poco distinta, ¿cierto? Porque tenemos que hablar de dos, siempre que hablamos de esta proporcionalidad tenemos que hablar de dos ondas, ¿sí? De dos ondas que son distintas debido a la constancia de la frecuencia. ¿Alguna otra duda con eso? Para que partamos con la guía. ¿Sí? Porque vamos a hacer la guía de sonido, ya la vamos a trabajar hasta que nos dé el cuero. Ya, perfecto. Voy a cerrar. Démosle. Ah, chanfle, se me salió la compartición. Ya. Guía de sonido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en particular que quieran ir primero? ¿Sí? Porque yo puedo contestar dudas derechamente de la guía, irme a las preguntas que quieran, o la podemos hacer en orden. ¿Ya? Así que una del barquito. Ya, vamos a la del barquito. ¿Ya? Ya, La 12. tenemos, para que te estoy hablando, everyone. ¿Ya? Vamos a priorizar igual, vamos a priorizar las que piden, ¿ya? Y después, si nadie más pide más cosas, lo hacemos en orden. Eso va a ser. Vamos a priorizar las que piden. O sea, vamos a tener barquito, la 12 y la 14. Y si nadie más tiene preguntas, vamos a hacerla en orden. Nos devolvemos a la 1. Así que ahí vamos. Ya. Barquito 12, 7. ¿Ya? Quedémonos con eso por mientras. No tenemos que ser tan ¿cuál es la del barquito? Se me pierde. A ver, ¿La encontraste? una longitud de onda, diapasón, ambulancia, piano. Es la 12. Ya, a ver. Así yo creo que leí la 12. Ah, no, perdone. Ya, Es la misma. es la misma. Ya, la 12. Entonces vamos a partir con la del barquito. ¿Ya? Desde un marco se envía verticalmente hacia abajo una señal sonora de frecuencia de 50 Hz y recibe su eco 0,5 segundos después. ¿Cuál es la profundidad en el mar? O sea, ¿cuál es la profundidad del mar en el lugar en el que se encuentra el barco? Y nos dan como dato la rapidez de sonido del agua. 1500 metros. Imagínense, seco, me la sabía de memoria. Ah, entonces, acá siempre para resolver un problema en física, chiquillas, les recomiendo dibujar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el subsuelo marino y vamos a tener lo que es el barquito. Lo voy a dibujar así. El barquito envió un sonido hacia abajo. Este sonido se reflejó porque me dicen que es el eco y volvió a subir. ¿Sí? Y me dicen que el tiempo total de eso son
0,5 segundos. Y ojo, chiquillos, el tiempo de bajada siempre es el mismo que el tiempo de subida, en este caso, porque la velocidad es homogénea. Entonces el tiempo de bajada, ustedes pueden... ¿Cuánto es el tiempo de bajada? Ya. ¿Cuánto es el tiempo de bajada de la onda? ¿Cuánto se demoró en bajar? No. O sea, No, ojo, corrige, piensen un poco. La onda en bajar y subir se demoró 0,5. Es decir, se demoró 0,25 en bajar y 0,25 en subir. Muy bien a todos los que contestaron eso. Lo otro, o sea, es un error común, chiquillos, no se preocupen, ¿ya? Sí. Estoy tratando de no decir tanto no, porque el error no está mal. Solo hay que acostumbrarse. Muy bien, entonces, ¿cierto? Siempre que tengan un tiempo de subida y bajada, divídanlo por la mitad. Entonces se demora 0,25 en bajar, así, con la flechita, y se demora 0,25 en subir. ¿Ya? Veamos. Ida y vuelta se suman, es 0,5. ¿Por qué 0,25? Porque el tiempo que se demora en bajar es el mismo que se demora en subir. Entonces, si el eco se percibió 0,5 segundos después, entonces la mitad de 0,5 tiene que ser el tiempo de subida o bajada. ¿Ya? Entonces es D. No, todavía no sabemos si es D. ¿Ya? Yo no me acuerdo de las claves, chiquillos. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Y acá yo les recomiendo utilizar la ecuación de las ondas que yo les digo, que es distancia dividida tiempo. ¿Por qué usamos esta? Porque no sabemos la longitud de onda, no sabemos, sabemos la frecuencia, ¿ya? Y sabemos la rapidez. Y así sí sabemos las cosas, chiquillos. ¿Ya? Pero, ¿por qué les digo que usemos esto? Porque es más sencillo. Porque no sabemos si la distancia que hay entre el barquito y el mar es una longitud de onda. No sabemos cuántas longitudes de onda son. Por lo tanto, no es un dato que me sirva con mucho. ¿Ya? Entonces, disculpen, chiquillos, las dudas privadas voy a tratar de pasarlas, después las contesto, ¿ya? Bueno, a Arthur le pueden hacer consultas privadas. claro, sí, yo estoy acá despejado para Sí, eso. sí, lo que pasa es que me distraigo un poco y siempre se me olvida eso. Entonces, usar lambda y f en este caso no se los recomiendo, porque acuérdense que lambda y f están definidos para un ciclo, ¿sí? Para un solo ciclo. Entonces, en este caso nos conviene más usar distancia y tiempo, y esta distancia y tiempo tienen que ser equivalentes. En este caso sabemos la velocidad, son 1500. La distancia es la que no sabemos, d, y el tiempo sí lo sabemos. Nos están pidiendo medir esta distancia d, chicos. La distancia del barquito al fondo es d, que es lo que nos piden. ¿Cuánto tiempo se demora en recorrer d, la onda? ¿Cuánto tiempo se demora en recorrer d la onda? O sea, ¿cuánto tiempo se demora en ir desde la superficie hasta el fondo? Pueden contestarlo en el chat. 0,25. Entonces, el tiempo que tienen que poner acá es 0,25. Y no los 0,5. ¿Ya? Eso es clave. Porque, ¿cuánto se demora en bajar? 0,25D. ¿Ya? Por eso tenemos que usar eso. O, si prefieren, si quieren usar los 0,5, ¿cuánta distancia recorre en 0,5 segundos? ¿Alguien puede contestar cuánta distancia recorre en 0,5 segundos? ¿Dos qué? Recorre 2 veces D. ¿Sí? El doble, recorre 2D. Y eso lo hace en 0,5 segundos. O sea, ¿cómo plantear esta situación? O lo hacen de esa forma o lo hacen de esa forma.
tienen que saber que el 0,5 incluye una D, y que, o sea, que los 0,25 incluyen una D, y que los 0,5 incluyen dos D. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y ahora yo voy a continuar con esta parte de acá, ¿ya? Y voy a despejar D, que es lo que me piden. Entonces esto tiene que ser D, tiene que ser igual a 1500, ¿cierto? Y ese 0,25 que está molestando allá abajo, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces eso es por 0,25. Y este ejercicio, chiquillos, lo recomiendo hacer en fracciones, ¿ya? Lo recomiendo hacer en fracciones porque me da mucha lata hacer eso. Y bueno, más o menos deberían saber ustedes, chiquillos, por agilidad, que 0,25 es lo mismo que un cuarto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben saber. ¿Ya? 1500 dividido 4. Esto no lo pueden hacer con calculadora. Tienen que saber hacer cálculo mental. Entonces, multiplicar decimales toma mucho tiempo. En cambio, dividir 1500 en 4 es mucho más fácil. Y como dicen los chiquillos, 1500 sobre 4 son 375. ¿A alguien le quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Alguien no entendió, chicos? Puede decir. ¿Ya? Perfecto. Entonces voy a borrar Clear All Drawing. Ya. Después que seguía, nos seguía la pregunta. ¿Qué otra pregunta habían pedido, chiquillos? Se me olvidó. La 14. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Los sonidos más agudos corresponden a frecuencias más altas y los sonidos más graves corresponden a frecuencias más bajas. Además, los sonidos se propagan en el aire con la misma rapidez. Al respecto, es correcto afirmar que cuando un sonido agudo y un sonido grave se propagan en el aire, la onda sonora asociada al sonido agudo tiene, y eso muy bien, acá viene lo que nosotros tenemos que acordarnos acerca de la relación que explica al principio de la longitud de onda con la frecuencia, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los sonidos agudos? Los sonidos agudos tienen alta frecuencia, ¿sí? Y los sonidos graves tienen frecuencia baja. Esas son las diferencias que ustedes tienen que saber. Se entiende que dibujé F grande para decir que es alta la frecuencia y F chica que es chiquitita, ¿ya? Entonces, si seguimos el inverso de esto, si F es grande, por lo tanto, lambda tiene que ser pequeño, su longitud de onda. Y si F es pequeño, entonces lambda debe ser grande. Pero fíjense, ¿qué es lo que estamos comparando? Estamos comparando dos sonidos, ¿sí? O sea, estamos comparando un sonido agudo con un sonido grave. Y por eso podemos utilizar que estas propiedades son inversas, ¿ya? Entonces, el sonido agudo tiene menor longitud de onda, ¿sí?, que la asociada al grave. Porque este es el agudo y este es el grave, ¿sí? ¿Por qué no son las demás? Menor o mayor amplitud, no lo podemos decir. No lo podemos decir porque no nos dan datos acerca de la intensidad del sonido. Acuérdense que la amplitud depende de la intensidad del sonido, nada más. Y el índice de refracción es un concepto que todavía no vemos, pero no lo vamos a abordar acá. Francisco. Disculpen que entró mi hermano. Bye. ¿Qué? A ver, dame un segundo, chiquillo. Ya, fue una irrupción innecesaria. El solucionario dice que es la D. ¿Ya? ¿De esta? Probablemente me equivoqué, lo corrijo. ¿Ya? La 14 es la C. Tiene menor longitud de onda. El sonido agudo tiene menor longitud de onda. La C. Lo corrijo al tiro, chiquillo. Ya, voy a volver a subir las claves, ¿ya? Para que se fijen, pues. Yo me puedo equivocar, probablemente, no sé, estaba durmiendo cuando hice esa pregunta. Eso.
¿Cuál es la siguiente, chiquillos? Alguien había pedido las 7. O la Si las 7 habían pedido. Ya, vamos a las 7 y después nos vamos a la 15. ¿Ya? Clear all groundings y nos vamos para arriba. ¿Ya? La 7. Ya, esta la hice en un video, ¿cierto, chiquillos? Ya. Mejor, mira, chiquillos, esta resolución, la resolución de la 7 está en el video. La vamos a dejar para el final. Vamos a hacer la 15 mejor, ¿ya? Las cosas que hagan los videos, chiquillos, si a alguien les quedó dudas con ese video en particular de esa pregunta, me dicen, ¿ya? Y la vamos a solucionar al final, ¿ya? Pero acuérdense que yo siempre hago un video de ejercicios que lo subo a YouTube. Y es parte de los videos que les recomendamos ver. La 15 nos habla de la reflexión de las ondas. La figura de los rayos de la figura representan dos ondas sonoras distintas incidiendo sobre una superficie lisa, en neutra la superficie. Respecto a esta situación, nos piden acerca de los ángulos de reflexión, ¿ya? Y esto les debo recordar, chiquillos, acerca de cómo se miden los ángulos de reflexión. ¿Ya? Disculpen, eso no me quedó para nada recto. Los ángulos de reflexión se miden siempre en una línea imaginaria que denominamos normal. La normal siempre forma un ángulo de 90 con la superficie. Y los ángulos siempre se miden respecto a la normal. Es decir, esos son lo que llamamos ángulo de reflexión. Este de acá no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, estos ángulos de acá, los ángulos que se miden respecto a la normal, son los ángulos, este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Y después cuando el rayo rebota, también se mide respecto a la normal. Y ese es el ángulo de reflexión. Lo mismo para la otra, ¿ya? En la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Son totalmente iguales. ¿Alguien sabe cuánto valen esos ángulos? El ángulo de R, por ejemplo. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia de R? El de R vale 30, porque 30 más 60 da 90. ¿Sí? Y el ángulo de incidencia de P es 60, porque 60 más 30, exacto. Entonces, R tiene menor ángulo de reflexión que P. El ángulo de reflexión de P es el mismo de incidencia. P se refleja con 30, o sea, R se refleja con 30 y P se refleja con 60. Por lo tanto, el ángulo de reflexión de R es menor que el de P. Sí. ¿Ok? Después, el ángulo de reflexión de R es 30, por supuesto. Y el ángulo de reflexión de P es 30, no, es 60. O sea, 1 y 2 son correctas y 3 es incorrecta. Por lo tanto, la alternativa acá es D. ¿Alguna duda con eso, chicos? ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, chiquillos, ¿prefieren que haga la 7 o volvemos a la 1? Ya, vamos a la 1. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, la 7 está en el video. ¿Ya? Para que no se asusten. Clear all groundings. Bien. 3 automóviles se encuentran en un cruce de 2 calles perpendiculares y sus respectivos conductores, P, Q y R, mantienen sonando sus bocinas al mismo tiempo. Si P estuvo siempre detenido respecto a la calle y escuchó el tono del sonido de las bocinas Q y R hacerse cada vez más grave respecto del emitido, ¿cuál de las siguientes opciones es consistente con esta situación? Y yo les dije, ¿cierto? Efecto Doppler. Efecto Doppler, y al DEMRE le encanta el efecto Doppler. Así que, entonces, acordarnos. Si dos objetos se acercan, independiente de cómo se acerquen, ¿cómo es la frecuencia que se percibe si dos sonidos se acercan? O sea, si el emisor y el receptor se acercan, ¿cómo es la frecuencia que se percibe? Alta, mayor. O sea, si se alejan, o sea, si se acercan, disculpen, voy a poner
AC, ¿sí? AC de acercarse. Asamblea Constituyente. No, ya, mentira. No damos nuestras posiciones políticas, ¿sí? Para que nadie se sienta incómodo. Si se acercan, hay más frecuencia, y si se alejan, voy a poner AL, menor frecuencia. ¿Ya? Entonces, en este caso nos dice que el tono de las bocinas se escucha cada vez más grave. Si asociamos a un sonido grave, asociamos a un sonido de baja frecuencia. Entonces tenemos que ver las opciones en las que tanto Q y R se alejen. Porque eso es lo único que nos pide el efecto Doppler. El efecto Doppler no nos pide dirección, el efecto Doppler no nos pide sentido, nada. El efecto Doppler me dice, ¿se acerca o se aleja? Y eso es muy sencillo. Entonces, en la A, Q se aleja, me sirve, pero R se acerca, no me sirve. Porque ambas se escuchan más graves, entonces las dos se tienen que alejar. Q se acerca y R se aleja, no me sirve. Q y R se alejan, las dos se alejan, súper. Súper, súper. Es justo lo que yo quiero. Q y R se acercan, no me sirven. Y Q y R se acercan, no me sirve. Y fíjense que no pesqué casi nada de lo de las calles. Esto debido a que el efecto Doppler no me pide tanto de eso. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta simplemente son las que ambas se alejan. En la C. ¿Alguna duda? ¿Ya? No. La reunión va a terminar en 10 minutos, así que nos vamos a apurar a la 2. Y clear all drawings. Y cerrar eso. ¿Ya? Una onda de 10 Hz se propaga con una rapidez de 50 metros por segundo. ¿Ya? 500. El solucionario está en una carpeta, chiquillos, por si acaso. En una carpeta del Drive. Este es el último bloque, sí. Nosotros hacemos solo 2 bloques para no sobreexplotarlo. Si alguien tiene más dudas, o si quiere... Esto, chiquillos, para decirles, ¿cómo se llama? Siempre vamos a hacer 2 bloques, para que nadie se sienta con la responsabilidad oh, me estoy perdiendo el tercero, y de sobreexplotarlo, ¿ya? Si ustedes quieren, yo puedo organizar instancias de repaso. Lo podemos organizar o por el Classroom o por el Telegram, y podemos hacer una reunión que no tope con los demás ramos, y ahí podemos extendernos lo que quieran, y quien quiera vaya a esa, y podemos ver preguntas. Eso lo organizamos después, ¿ya? Pero yo siempre voy a hacer 2 sesiones. Sé que la semana pasada en la sección 1 hicieron 3 bloques, pero eso no va a pasar más, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya. La 2. Bien. Una onda de 10 Hz se propaga con una rapidez de 500 metros por segundo. Esta onda pasa a un segundo medio donde se determina que su longitud de onda es de 20 metros. ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda en este segundo medio? Y esto es súper típico, chiquillos, hicimos un ejercicio parecido la semana pasada. Pero, ¿cómo se llama el fenómeno que le pasó a este sonido? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se llama el fenómeno en específico? Está cambiando de medio, ¿cierto? Y el fenómeno se llama refracción. ¿Y cuál es la clave para la refracción? ¿Qué es lo que siempre se mantiene igual en la refracción? La frecuencia. Eso, chiquillos, mantra, porque también a los del DEMRE les encanta, ¿ya? Les encanta hacer esto. Entonces, si fijan, nos piden determinar la rapidez de la onda en el segundo medio. La rapidez de la onda en el segundo medio tiene que ser la longitud de onda en el segundo medio por la frecuencia en el segundo medio, ¿cierto? La longitud de onda en el primer medio es 20 metros. Y la frecuencia en el segundo medio es la misma que en el primer medio. Eso es lo brillante, o sea, es lo que les gusta evaluar, que ustedes sepan que este dato que le dan al principio, en el medio 1, ¿cierto? Le propagan en el medio 1, sepan que va a ser el mismo en el medio 2, porque evalúan 2 cosas, que ustedes sepan calcular, evalúan el objetivo de que ustedes sepan calcular la rapidez de una onda, y evalúan que ustedes reconozcan el fenómeno de la refracción. 2 por 1. Entonces, en este caso, la frecuencia sigue siendo 10. Y 20 por 10 son 2 gambas, ¿cierto?
200, y acuérdense que metro por hertz es lo mismo que metro por segundo. ¿Sí? Ok. La frecuencia nunca... Eso, muy... Gracias, Arthur. Lo que dice Arthur. Ah, La frecuencia nunca cambia, ¿ya? Tiene que ser otro sonido para que cambie. en el momento que sale de tu boca o de donde sea, así se va a quedar hasta que no se Hasta escucha que, más. hasta que la absorba al medio. Exacto. Claro. Ya. Disculpen, chiquillos, se me había olvidado decir la clave. 200. ¿Ya? ¿Puede cambiar con la interferencia? Sí, ¿ya? Eso es como, ya. Lo que pasa es las pulsaciones. Lo que pasa es que en realidad ahí la onda, ya sí, se mantiene para todos los fenómenos excepto la interferencia. Porque en la interferencia nace una onda hija. Son dos ondas que se interfieren y la onda hija es distinta a la onda madre. Entonces, mientras tu onda se mantenga solita, ¿cierto? Y pase lo que le pase, se refracte, se difracte, se refleje, incluso, bueno, le pasen otras cosas, la frecuencia siempre va a ser la misma. La interferencia es un caso especial porque tú modificas la onda. La onda se va a interferir con algo y va a crear una nueva onda. Y esa nueva onda va a tener sus propias características. Ajá. Entonces es como un caso capcioso. Y muchos me van a decir que en el efecto Doppler, ¿cierto? Cambia la frecuencia, pero cambia la frecuencia percibida, la que uno escucha. Pero no es la que se emite, es igual. Y de hecho, si ustedes pudieran mantenerse, no sé, pues si ustedes alcanzaran la velocidad de la ambulancia y pudieran correr tan rápido como la ambulancia, ustedes escucharían siempre la misma frecuencia. Eso. Y la pregunta 3, antes de que termine, nos quedan 4 minutos, esto es lo último. Entonces tenemos esto. En una habitación de una casa hay una tortuga M sumergida dentro del acuario con agua y una tortuga N fuera de él. Si ambas tortugas están en reposo respecto al acuario, en ese momento pasa una ambulancia fuera de la casa. ¿Cómo irían las tortugas en la sirena de la ambulancia? Entonces, primero, acá viene de nuevo, chiquillos, el concepto de la refracción. Uno diría ya, la tortuga sumergida en el agua va a escuchar lo distinto a la de afuera, pero lo van a escuchar con la misma frecuencia, porque la frecuencia se mantiene, tanto si la tortuga está fuera del agua o como está dentro del agua, porque no cambia con la refracción. Va a cambiar la velocidad con la que se va a propagar la onda, pero la frecuencia hace la misma. Entonces, M oiría el sonido con un nivel de intensidad mayor que N, y uno dice ya, M está en el agua, lo debería escuchar más despacio, pero no tenemos datos que nos afirmen eso, ¿ya? No tenemos datos acerca de cuál es la energía que absorbe el agua, no tenemos datos de cuánta es la energía que absorbe el aire. Entonces no podemos saber cuál de las dos va a escucharse más bajo. M oiría el sonido más agudo que N, eso es falso. Acuérdense que el concepto de agudo o bajo tiene que ver con el tono, y eso tiene que ver con la frecuencia. Y ambas escuchan la misma frecuencia porque ambas están quietas. Por lo tanto, perciben a ambas, la ambulancia se acerca. M oiría el sonido más grave, de nuevo no. Tiene la misma frecuencia. M y N oirían el sonido con igual tono. Acuérdense, tono, altura es frecuencia. En este caso, la frecuencia, tanto para M y N, como las dos están quietas y en el mismo acuario, entonces la ambulancia se acerca a la misma velocidad hacia ambas. Entonces, o se acerca o se aleja, ¿ya? Porque dice que pasa, ¿ya? Entonces, lo van a escuchar con el mismo tono porque tienen la misma velocidad relativa respecto a la ambulancia. Y para M, el sonido tendría menor duración que para N. Tampoco, de nuevo, les digo, chiquillos, ¿cierto? La persistencia del sonido depende de las características de absorción del medio. Si las paredes absorben el sonido, si un montón de cosas. Eso. ¿Ya? Entonces la clave ahí es la D. Y con eso, bueno, hemos llegado al fin de esta sesión, chiquillos.
¿Alguna duda? ¿En qué caso la tortuga habría más agudo, más grave? Que se, ya, Mm, ya. Que se mueven, una de las tortugas tendría que moverse distinto a la otra. Por ejemplo, si la tortuga que está fuera del acuario se estuviera acercando a la... Si la tortuga que está fuera del acuario se hubiera acercado a la ambulancia, ¿cierto? Y la otra se hubiera quedado quieta, y ahí hubieran percibido frecuencias distintas. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa es distinta, ¿ya? Hay una ecuación del efecto Doppler, que uno se la tiene que aprender, ¿sí? Que... me ¿ya? preguntan qué es la velocidad relativa. La Eso. velocidad relativa es, eh, por ejemplo, nosotros que estamos quietos y vemos que los autos pasan afuera en la calle, hay una velocidad relativa entre el auto que se acerca o se aleja de nosotros. Pero también habría una velocidad relativa si es que estamos en una estación de tren, ¿cierto? Y estamos arriba de un tren y vemos pasar a otro tren al lado nuestro a una velocidad mayor. Entonces podemos apreciar que aunque nosotros estemos más o menos quietos, hay cosas que se mueven también a velocidades distintas a nosotros. Al fin y al cabo, lo importante es que hay cosas que se están alejando y hay cosas que se están acercando. Eso es lo más importante. Eso, Mientras las cosas se alejan y acercan, hay una velocidad relativa entre ellas. sí. Igual este concepto lo vamos a repasar en la clase de cinemática, en la clase 3. Pero véanlo con eso, pues ustedes ven pasar, cuando están parados en la calle, ven pasar a un auto rápido, pero cuando está, ya, está grabando, ¿ya? Me gusta mucho esto de que se puede usar el mismo link. La semana pasada no sabíamos. Ahora está muy, muy genial esto, ¿ya? Entonces, para finalizar la idea, chiquillos, esto es lo último. Lo último se los... No, profe, no tomar. Profe, dato. Ya, bueno, Ya esperemos unos 2 minutitos. minutos. Ya, lo que pasa es que ya 10 minutos va a ser este blog, ¿ya? Para no... O sea, vamos a resolver, yo creo, una preguntita más, ¿ya? Eso. Ya, lo que le explicaba. Lo que le explicaba de la velocidad relativa es que la velocidad que ustedes sienten, por ejemplo, cuando uno está quieto en la calle, ¿cierto? Uno está paradito. Y el auto pasa, uno lo ve pasar bastante rápido. Pero cuando uno está dentro de otro auto, uno ve que el auto va como, entre comillas, más lento. No le ha pasado, ¿cierto? O sea, le ha pasado eso. De que cuando ustedes van en un auto con la misma dirección, el auto que va al lado suyo no se ve pasar tan rápido como lo ve una persona que está en la calle. Entonces, la velocidad que percibe la persona que está parada acá en la calle es distinta a la velocidad que percibe esa persona que está arriba del auto, ¿ya? Acá vamos a hacer un autito. Ahí tenéis los dos autitos y acá está la persona. Le voy a dejar piernas, ¿ya? Para que no se vea tan fea. La velocidad con la que percibe ese autito, esa persona, es distinta a la velocidad con la que percibe este auto a ese auto, ¿ya? Son distintas. La persona percibe más rápido al auto, ya pongámosle el número, auto 1, auto 2. La persona percibe al auto 1 más rápido que el auto 2. El auto 2 lo percibe lento. Y en ese caso es porque, bueno, cuando la velocidad del observador es cero, simplemente la velocidad que se percibe es la velocidad del móvil, ¿ya? Pero cuando cuando tanto observador y móvil tienen velocidades, en el caso en el que, sí, voy a mutearlo, chiquillos, siempre se me olvida, No, ¿verdad? ¿sí? Lo que pasa es que los muteo solamente, chiquillos, porque siempre hay gente que se le olvida apagar, y no digo que lo hagan de mala onda, ¿ya? O sea, que quieran molestar a la clase, simplemente hay gente más pava que otra. A mí me pasa mucho, ¿ya? Entonces, sí, ahí lo desmuteé. Es que los tengo que mutear a todos y después desmuteo específicamente al Arthur. Sí. Entonces, eh,
cuando dos objetos que van distintos, ¿cierto? Cuando dos objetos están separados y van en el mismo sentido, las velocidades se restan. Entonces, por eso se percibe, y por eso se percibe una frecuencia menor. ¿Sí? O sea, en este caso, por eso se percibe la velocidad de distintas formas. Quiero mostrarle algo. Una pregunta súper interesante de efecto Doppler que me gusta mucho. La voy a buscar enseguida. A ver si la encuentro rápido. A ver. No. No. Deme un segundito, chiquillo. Lo hago rápido. Lo que pasa es que esta pregunta las pongo en algunos ensayos. Entonces, tengo muchos ensayos en mi computador. Como chanfle, ya voy en el quinto ensayo y no lo encuentro. Y en el sexto, por favor, Jesucristo. No, qué chanfle. Ya, debe estar en el módulo electivo esta cuestión. Acá está. Ya, al tiro les comparto la pantalla. Ahí está. Sure. ¿Ven esta pregunta, chiquillos? ¿Se ve? Se ve, ¿cierto? Dice pregunta 4, es de un ensayo. ¿Ya? Y esta es una forma muy creativa que ellos hallaron de preguntar este efecto Doppler. Y me parece una manera muy sencilla de describir esto. ¿Ya? Entonces, en la figura se muestran dos cuerpos P y Q, que pueden moverse uno sobre un mismo camino horizontal, y P emite una frecuencia de frecuencia F0. ¿Ya? Entonces, P emite una frecuencia F0 y Q la va a recibir. Para las velocidades de P y Q respecto al camino, ¿cuál de las siguientes situaciones permite que Q capte el sonido que emite P con una frecuencia menor que F0? Si nos piden una frecuencia menor, ¿se tienen que acercar o alejar? Sí. No. Si piden una frecuencia menor, ¿se acercan o se alejan? Se tienen que alejar. Entonces acá nos piden identificar varias situaciones en las que el objeto P y Q se alejan. ¿Ya? Y nos dicen las velocidades relativas. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la alternativa A. En la alternativa A, P va hacia S y va a 20 metros por segundo. Y Q va hacia S y va a 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces las dos van hacia ese lado. ¿Se están alejando o se están acercando P y Q? ¿Alguien podría decirlo? Se están acercando. ¿Por qué se están acercando? Intuitivamente, ¿por qué se están acercando? Q va más rápido, P va más rápido que Q. Por lo tanto, P lo va a ir alcanzando. Y se están acercando. En este caso, la velocidad relativa entre P y Q se acerca. Porque en este caso van a ver que 20 menos 10, que esa va a ser la velocidad relativa, es 10. Entonces P se está acercando a 10 metros por segundo a Q. ¿Sí? Entonces se están acercando y van en la misma dirección, y por lo tanto se están acercando y no nos sirve, porque queremos que se aleje. Ya. De nuevo, voy a borrar Clear on my drawings. Ya. Entonces ahora P va a 20 hacia allá y Q va a 10 hacia allá. ¿Sí? ¿Se están acercando o se están alejando?
Se están alejando. Porque en este caso, P va más rápido que Q. ¿Sí? Entonces, en este caso, la velocidad con la que percibe esto también son 10 metros por segundo, la velocidad relativa. Pero son 10 metros por segundo al contrario. Entonces, por lo tanto, como Q va más lento que P, entonces la distancia entre ellos crece. Entonces se están alejando. Y nos sirve la B, porque queremos que la frecuencia sea menor y por lo tanto B nos sirve. Entonces ven, acá tenemos una aplicación de movimiento relativo a el efecto Doppler, donde tenemos que ver las velocidades relativas si la velocidad me indica si se está acercando o se está alejando. Y por ejemplo, la más interesante que me parece es la E. Porque en la E, ambos van a 10. Es la misma situación. P va a 10 y Q va a 10. ¿Se están acercando o se están alejando? En la E. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se acercan o se alejan? Muy bien, Catalina. Ninguno de los dos. En este caso, la velocidad relativa es 10 menos 10. ¿Sí? 10 menos 10 da 0. Es decir, nos están moviendo relativamente entre ellos. ¿Ya? Dado que su rapidez es la misma, van en el mismo sentido, sus velocidades se compensan y no se mueven respecto al otro, por lo tanto, en este caso, no hay efecto Doppler. No hay Doppler. O sea, la frecuencia no es ni mayor ni menor, es F0. No es movimiento constante. ¿Ya? O sea, la distancia que se mantiene es constante. ¿Ya? Y en este caso, estos son movimientos de velocidad constante, es el término correcto. Pero que tienen una velocidad relativa entre ellos, 0. ¿Ya? ¿Se entiende cómo aplicar el efecto? O sea, ¿se entiende cómo aplicar las velocidades relativas al efecto Doppler? Es súper importante esto, chiquillos. Igual esto lo reforzamos, vamos a reforzar cómo cuando se suman, cuando se restan en la unidad de cinemática. Por ahora, cualitativamente que ustedes sepan si se alejan si se alejan o se acercan. Si lo saben ver intuitivamente, les va a servir esto, ¿ya? Bien. Y eso, chiquillos. Eso les quería mostrar, ¿ya? Ya, esto también lo voy a subir, este pequeño cachito. Lo voy a intentar fusionar con el video anterior, ¿ya? Ahí voy a tener que poner mis habilidades de editor. No sé editar videos, pero lo subo como, se puede. ya, lo subo como sea. Y, chiquillos, ¿ya? Aparte ya igual tengo que hacer mi vida, ¿cierto? Así que nos despedimos. Chao a todos, chiquillos. Gracias a los 28 que se unieron de nuevo, ¿ya? Esto igual lo vamos a compartir con sus compañeros. Y eso, ¿ya? Sofía, ¿quieres hablar algo antes de irnos? ¿Que levantaste la mano? A ver, manage participants. Sofía. Parece que no. No, de hecho se fue, creo. No me permite. Bueno. Ya bueno. Se equivocó. Ya Sofía, no importa. Hasta luego, chiquillos, ya. Nos vemos la otra semana. No es Cuídense, pórtense bien. No es feriado, ¿sí? O sea, me pierdo. ¿Hay feriado? No, creo que tenemos un feriado en el año los de física. Así que y no sé cuándo va a ser. Bueno. Sí. No, el feriado el viernes, el 1 de mayo. Ya. ¿Verdad? Ya. ¿Verdad que feriado? Ya. Chao, Artur. Nos vemos ahí. Chao. Nos vemos. Cuídense. Ya. Stop share y end meeting.